pero además dentro de ellas, como vamos a ver en las interleuquinas, están los interferones. La proteína C reactiva, que la utilizamos en nuestra práctica médica como reactante de fase aguda en pacientes que tienen un proceso infeccioso. El ideal, primer día o segundo día de haber recibido a mi paciente, su hemograma, su proteína C reactiva y su velocidad de sedimentación. 3 elementos de reacción de fase aguda que debo tener en la historia. Y después del quinto o sexto día de tratamiento, vuelvo a reevaluar con mi hemograma, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación. Si el tratamiento es adecuado, los valores van a ser menores que al inicio, hasta que se normalice. Cuando se normaliza, se curó el paciente, terminó el tratamiento. Pero si al quinto o sexto día la proteína C reactiva, en lugar de bajar, aumenta, los leucocitos aumentan, la leucocitosis, la neutrofilia, la desviación izquierda, el esquema antibiótico utilizado es inadecuado, tengo que cambiar. Si no tengo un cultivo que aísle el germen y el antibiograma, tendré que usar las referencias bibliográficas de la patología que estoy tratando en mi paciente para ver qué alternativas terapéuticas puedo utilizar. Pero de todas maneras, estos son los parámetros que me van a decir cuándo rotar el antibiótico. Cuando la fiebre se ha incrementado, cuando la leucocitosis, neutrofilia, desviación izquierda ha aumentado, cuando la proteína C reactiva en lugar de bajar de nuevo ha aumentado, es el momento en que, y la velocidad de sedimentación igual, es el momento en que tengo que replantear el esquema terapéutico. Puedo hacer una ventana terapéutico de 24 a 48 horas sin antibiótico y cultivo general, hemocultivo, urocultivo, cultivo de esputo, etc. Y después reiniciar un esquema empírico. O de lo contrario, al día siguiente, hacer la rotación empírica de la terapia antibiótico de mi paciente. Ya es decisión que cada uno va a tener que tomar en base a las condiciones en que se encuentre su paciente. La proteína C reactiva, adelanto, sintetizada por el hígado por orden de la interleuquina 2, perdón, de la interleuquina 6. La interleuquina 6 que tiene un papel secundario en la hipertermia. Entonces, ¿qué es la proteína C reactiva? Una proteína de fase aguda, sintetizada por el hígado, ¿por orden de quién? De la interleuquina 6, que ha producido el macrófago. Es una repetición de la activación del polimorfo nuclear cuando pierde su receptor L-selectina y aparece el receptor integrina, el proceso de adhesión y luego el proceso de diateresis para llegar mediante leucotaxis y quimiotaxis, ¿no?, hacia el área donde se encuentran los gérmenes invasores. Defensa adquirida o adaptativa. Aquí básicamente está relacionado a los linfocitos B y los antígenos con respuesta antígeno específica. Los linfocitos B van a ser los secretores de inmunoglobulinas, pero van a ser procedentes de dónde. Tenemos acá una célula a nivel de la médula ósea, pro-B, pre-B y linfocito B. Cuando este linfocito recibe la información de la célula dendrítica interdigitante de la presencia del agente invasor y le da la información de qué tipo de inmunoglobulina debe formar, miren ustedes cómo cambia su citoplasma. Aumenta el citoplasma del linfocito B y se transforma en una llamada célula plasmática. ¿Qué es la célula plasmática? Un linfocito B activado, productor de inmunoglobulinas. Las primeras que van a aparecer, la inmunoglobulina M. ¿Cómo se llama la neoplasia de médula ósea? Por proliferación patógena o patológica de células plasmáticas. El mieloma múltiple. También enfermedad de cadena pesada.
Muy bien, entonces esto es lo que se refiere a la inmunidad adquirida. En la fase aguda entonces de la enfermedad, la inmunoglobulina que esté elevada, la inmunoglobulina M, ¿no? Pasado unos días, 5 o 6 días, comienza a elevarse la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M disminuye. Aplicación en la práctica clínica, ¿no es cierto? Tienen ustedes la prueba de Torch en infectología. TO de toxoplasma, R de rubiola, C de citomegalovirus, H de herpes virus. Prueba de Torch. Se hace IgM e IgG contra cada uno de estos agentes patógenos, contra toxoplasma, contra rubiola, contra citomegalovirus, contra herpes. La prueba de Torch. Si los resultados son que hay reactividad y la reactividad es para inmunoglobulina G, es memoria, no me explica el cuadro actual. Para yo correlacionar esta prueba con el proceso actual de mi paciente, alguno de estos elementos tiene que darme IgM elevado. Si es un cuadro linfoproliferativo de adenomegalia de un paciente o una paciente que le gustaba criar gatos y la prueba de toxoplasma sale IgM elevado, el paciente tiene una toxoplasmosis, ¿cierto? Entonces, la IgM, utilidad y aplicación práctica, ¿no es cierto? Tengo sospecha de un paciente con brucelosis, le gustaba mucho comer su papita a la huancaína, entonces comió la papita a la huancaína en ambulante, o un restaurante que le cobra 1 sol o 2 soles por la papa a la huancaína, barato, ¿no? Y lo ha hecho con queso de cabra y se premió con su Bruselas. Inmunoglobulina M, selectiva para Bruselas. La prueba se llama Rosa de Bengala. Entonces tengo sospecha yo del cuadro de mi paciente, fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, artralgias, decaimiento, hiporexia, inclusive baja de peso. Tiene el antecedente. Prueba de Rosa de Bengala, que me mide IgM. La prueba de Rosa de Bengala es positiva, el cuadro de una brucelosis alta. Indudablemente predomina siempre el principio de Koch, de aislar el germen causante, ¿no? Entonces, hacer para Bruselas un mielo cultivo respectivo. ¿Cómo se llama el medio de cultivo? Microbiología. Medio de Ruiz Castañeda. Medio de Ruiz Castañeda. El complemento sérico, tenemos la fracción total, que es el CH50, el C3 y el C4. En la práctica clínica para enfermedad autoinmune, ¿no? Paciente que viene con anemia hemolítica, tiene rash en ala de mariposa, artralgias, entonces sospechamos de un lupus eritematoso sistémico. Le pedimos sus pruebas, CH50, C3, C4, va a estar disminuido el CH50 total y el C3 o el C4 están disminuidos. Tratamiento de lupus eritematoso sistémico activo. ¿Cuál es la droga de elección? Prednisona, dosis 1 miligramo por kilo de peso. Pesa 60 kilos, le toca 60 miligramos. De preferencia se da 40 en la mañana, 20 en la noche. Se reparte y se le empieza el tratamiento. 1 semana, 2 semanas. Oye, ¿a ti qué te parece? ¿Está mejor? Yo la veo igual, no. Yo creo que ha empeorado. Acá el ojo clínico falla. Laboratorio, control de C3 y C4 y CH50. Si el tratamiento es adecuado, se normalizan los valores de CH50, C3 y C4. Entonces le decimos, se ha normalizado, hemos logrado controlar el proceso agudo y podemos ir reduciendo la dosis hasta llegar a una dosis de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la utilidad práctica del sistema de complemento, cómo vamos a utilizarlo para nuestras enfermedades autoinmunes, saber en qué momento podemos
ir disminuyendo, o por el contrario, si no ha logrado controlarse, subir un poco la dosis a 1.2, 1.5 miligramos por kilo de peso, ¿no? Bien, decíamos pues que los macrófagos comienzan a producir una serie de sustancias, dentro de las cuales debemos señalar algunas muy destacadas. La interleuquina 1 y la interleuquina 6 son las principales que actúan sobre la hipertermia. Ustedes recibieron su clase de introducción a la clínica y todo lo demás, que las prostaglandinas, que el AMP cíclico, etc. La acción a nivel del centro termorregulador, ¿no? ¿Dónde está? Núcleo supraóptico paraventricular, piso del cuarto ventrículo. Bien, con el avance de la medicina a partir de los años 1980 y la identificación de todas estas sustancias, ahora cuando yo abro una historia y veo un paciente con hipertermia, si está relacionado a un proceso infeccioso, esto es efecto de interleuquina 1, la más importante, secundariamente interleuquina 6. Entonces, es el principal mediador inflamatorio y del efecto pirógeno. La interleuquina 6, además, tiene el proceso de diferenciación de los linfocitos B y las células reactantes de fase aguda, o sea, basófilos, eosinófilos, células cebadas. Y hemos dicho que actúa a nivel del hígado para la síntesis de proteína C reactiva. Esa es la función de la interleuquina 6. Significa que cuando hay un proceso infeccioso y la población de macrófagos está incrementada, va a haber mayor producción de interleuquina 6 que va a actuar sobre el hígado y por consiguiente los niveles de proteína C reactiva van a estar elevados. Cuando yo controlo la infección, disminuye la población de macrófagos, disminuye la producción de de interleuquina 6 y por ende va a haber menos síntesis de proteína C reactiva por el hígado. Se va a tender a normalizar. Tienen ustedes también factor de crecimiento y activación de las células T, la interleuquina 2, la interleuquina 3, estimulante de hematopoiesis multilinaje, ¿no? Luego tienen ustedes el factor quimiotáctico. Bueno, la mayoría actúa incrementando la producción a través de la médula de estas células que van a participar en la defensa del tratamiento. Pero como todo sistema, no todos los elementos son los que van a activar, sino tiene que haber un elemento de feedback contrarregulador. ¿Cuál es esa interleuquina? La interleuquina 10. La interleuquina 10 es la que hace el proceso de feedback. Inhibe la secreción de citoquinas proinflamatorias por los macrófagos. Y de esa manera el sistema se autorregula. Tienen además ustedes aquí, fíjense, el factor de necrosis tumoral alfa, que también forma parte de la fisiopatología del síndrome febril. Interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Si todos hemos tenido un cuadro febril, ¿no? Las artralgias, mialgias, decaimiento, baja de peso, todo es resultado del factor de necrosis tumoral alfa. Cuando recién se descubrió esta sustancia, administrada en cobayos, le producía baja de peso. Por eso al inicio se le llamó caquectina. Si ustedes leen literatura donde hablen de la caquectina, ya saben que es el factor de necrosis tumoral alfa. Posteriormente se vio su efecto necrotizante sobre las células tumorales y desde ahí se le identifica como factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral, entonces, es otro elemento importante en el síndrome febril y es el que explica las artralgias, mialgias, cefalea, decaimiento, hiporexia o anorexia y baja de peso por consiguiente. ¿Okay? Bien. Luego tenemos también los interferones, interferón alfa, beta y gamma. Ahora en su capítulo de gastro han visto la utilidad del interferón para la hepatitis C. Tratamiento con
que debió preguntar. Ribavirin más interferón. Ribavirin más interferón, beta-pegilado. Bueno, luego tienen ustedes GM y CSF, que es el factor de crecimiento multilineal. También llamado este GM, CSF, es el factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos. En la práctica médica, después de dar a un paciente con neoplasia quimioterapia o radioterapia, el recuento leucocitario se venía. Abajo había una severa leucopenia, una severa neutropenia. ¿Qué se hacía? Al paciente se lo hospitalizaba, se le aislaba en un cuarto, se ponía en aislamiento invertido, todos tenían que entrar con mandil, mascarilla, gorro, etc. Y se tenía que esperar que se recupere la médula. Y eso podía demorar 30 días, un mes o más de 30 días. Ahora esta interleuquina se sintetiza. Factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos, el neupogen. Este neupogen, entonces, cuando un paciente viene con leucopenia o neutropenia severa, ustedes van a administrar este producto, el neupogen, el factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos, neupogen. Durante 5 días seguidos, la población leucocitaria se eleva, los neutrófilos se elevan y se va a su casa, al 6º o 7º día, lo que antes se quedaba utilizando una cama 7 días. Pregunta, ya probaron hematología. ¿Cuándo se habla de neutropenia? ¿Cuántos? Menos de 1500. ¿Y neutropenia severa? Muy bien, menos de 500. Correcto. Muy bien, entonces ya saben que hay un medicamento, factor estimulante de crecimiento de colonia de granulocitos, el neupogen, para pacientes inmunodeprimidos por efecto de la quimioterapia o de la radioterapia, para recuperar sus valores de neutrófilos y de esa manera mejorar su defensa. Finalmente, dentro de las moléculas inflamatorias que participan en esta respuesta de defensa del organismo contra la infección, tenemos las prostaglandinas y los leucotrienes. Y hemos dicho que la ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico, las prostaglandinas D2, E2, F2 y 2. De estas, cuando lleven obstetricia, van a ver el uso de la prostaglandina E2, que relaja el músculo liso en pacientes con amenaza de parto prematuro. Paciente con amenaza de parto prematuro. Luego tenemos dentro de los leucotrienes C4, D4, E4, que conforman la sustancia de reacción lenta de anafilaxis, ¿no? Que va a contraer el músculo liso, va a aumentar la permeabilidad capilar, de manera que va a hacer sinergismo con la histamina, ¿no? De esta manera va a haber edema pulmonar, etc. Entonces nuestro paciente, además de la hipertermia, de la leucocitosis, va a tener taquicardia, va a tener taquipnea, va a tener oliguria, ¿no? Va a tener oliguria o anuria, ¿no es cierto? Y entonces decimos que el paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Y si a esto se añade que el paciente va a la hipotensión y al shock, entonces decimos que ha entrado el shock séptico. Entonces es la evolución del proceso infeccioso que va hacia la respuesta inflamatoria sistémica y posteriormente al shock séptico, con la participación de todos estos elementos que tratan de defender al organismo, pero que al final generan alteración de las funciones de órganos importantísimos. Muy bien, ¿alguna pregunta?